pero escuchamos la voz de Dios a través de las Sagradas Escrituras también. Amén. Y esto es tan importante para cada uno de nosotros. Y sé que el tema es amplio, pero quiero tocar 3 puntos que son maravillosos para nuestra vida. Yo espero que usted esté escuchando la voz de Dios. Yo espero que usted esté escuchando la voz de Dios todos los días de su vida. La importancia de escuchar la voz de Dios, el privilegio de escuchar la voz, el reconocer que Dios nos habla y saber que Dios está atento para hablarnos y que Él quiere formar un diálogo con cada uno de nosotros. En Zacarías capítulo 4, en su verso 6, quiero leer la palabra en el nombre del Dios Trino, y a su letra dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿De quién es todo? De Él. ¿De quién es la fuerza? De Él. ¿De quién es el conocimiento? De Él. Todo lo que se hace, todo lo que se establece en nuestra vida, en nuestra iglesia, es por Él. Y esto lo dice que es por su Santo Espíritu. Pero Dios establece la palabra, Dios establece la Biblia para cada uno de nosotros, para que por ella nosotros podamos caminar, podamos saber hacia dónde vamos, saber dónde estamos parados, saber los beneficios de Dios para cada uno de nosotros. Por eso la importancia. Por eso Génesis capítulo 1 verso 3 dice así: y dijo Dios. ¿Cómo dice? Y dijo Dios. ¿Cómo dice? Y dijo Dios. ¿Cómo dijo? Y dijo Dios. Es la importancia que Dios es el que habla, que Dios es el que dice. Cuando usted habla, cuando usted dice, ¿a usted le gusta que le pongan atención? Voy a hacer una pregunta. Usted que es padre de familia, cuando usted le dice a su hijo, ¿a usted le gusta que su hijo obedezca? Y dijo Dios, verso 3. Ahí lo tenemos, verso 6. Luego dijo Dios. ¿Quién lo dijo? ¿Quién fue que lo dijo? Entonces, queremos ver entonces que la Biblia comienza con lo que Dios dijo, con lo que Dios dice para cada uno de nosotros. O sea que la Biblia no se escribió, aleluya, no, Dios la escribió, aleluya, para nosotros, por causa de nosotros. Así que la Biblia es la riqueza, es la palabra que tenemos de Dios para cada uno de nosotros. Verso 9. Dijo también Dios. Entonces es tan maravilloso entender que la Biblia comienza de que Dios habló, de que Dios dijo, de que Dios establece y que Dios junta las cosas para que cada uno de nosotros andemos en ella. Usamos conocemos a Dios cada uno de nosotros. Los que estamos aquí conocemos cuando Dios habla. Entonces, si usted conoce cuando Dios habla, entonces, ¿cuál es el resultado? Entonces viene la obediencia de lo que Dios dijo, de lo que Dios ha dicho. Amén. Entonces, mire el verso 11 de Génesis capítulo 1. Después dijo Dios. Habló Dios. Dijo Dios. Después habló Dios. Y esto es tan importante de cada una de las cosas, de que todo lo que Dios dijo, lo que estamos viviendo aquí, se cumplió. Dios no solo habló y se quedó por ahí. Sí, bueno, muchas veces hablamos y nada de lo que hablamos se cumple. Pero todo lo que Dios dijo, lo que Dios habló, lo que Dios estableció, se cumplió. Y se está cumpliendo. Entonces, cuando Dios habla, se debe de cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Verso 14. Dijo luego Dios. Y ahí usted iba a ver todo lo que Dios, después de lo que luego dijo Dios. Lo que Dios dijo luego, eso se estableció, eso se hizo. Verso 20. Dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes. ¿Produjeron cuando Dios dijo? Seguro que produjeron.
Entonces, ¿verdad que la palabra de Dios es poder? ¿Verdad que la palabra de Dios, cuando Dios dice, las cosas suceden? Verso 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes. Entonces eso nosotros lo vemos. Eso cuando nosotros vemos, pero el énfasis es lo que Dios habló primero. Y esto creo que cada uno de nosotros debemos de saber, que cuando Dios habla, lo que Dios dice se debe de hacer, se debe cumplir, se debe de reconocer, se debe de actuar, se debe de rendir, se debe de adorar. Cuando Dios dice que Él quiere adoración, entonces no hay un pero de decir ¿por qué no adorar? Si Dios lo dijo. Es tan importante porque muchas veces es como que la Biblia es una cosa y nosotros somos una cosa. Nosotros somos los seres pensantes sin la Biblia. Nosotros somos los que caminamos sin reconocer lo que Dios dijo. Mire usted, entré muy enojado el día de hoy, ¿verdad? Verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Y aquí podemos hablar, aquí podemos decir de que Dios es una unidad. Amén. Que Dios es una unidad. Aquí hablamos de que es una unidad compuesta. Aquí Elohim, aquí Yahvé, aquí el Dios todopoderoso que incorpora. Él no es la persona. Él puede salvar a la humanidad. Nosotros somos testigos, hemos sido salvados por Él. Pero nosotros reconocemos que Él nos necesita a nosotros. Por eso Él dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Disciplinar a alguien. Vayan y disciplinen, hagan discípulos. Mire qué importante. Y Dios nos hace participantes de su reino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a su imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoreese en los peces del mar y en toda ave de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, tan importante es reconocer que nosotros existimos por la palabra de Dios. Dios dijo: hagamos al hombre, y mire, y lo hizo a usted, a cada uno de nosotros. La palabra no se quedó ahí nada más, sino que hoy podemos ver alrededor y podemos decir: Dios lo dijo, hagamos, y Dios lo hizo a cada uno de nosotros. Amén. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los creó a los dos, a imagen y semejanza, con conocimiento, con intelecto, para que el hombre se pudiera comunicar con Dios. Entonces, cuando eso es, ¿por qué lo hizo igual que Dios en el conocimiento? Entonces, por eso la Biblia dice que las cosas ocultas le pertenecen a Él, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Pero la palabra también nos enseña que Dios nos los ha dado a conocer a cada uno de nosotros, para que hoy nosotros podamos comunicarnos con Él y podamos escuchar su voz. Eso es tan maravilloso para cada uno de nosotros. Verso 28. Y los bendijo Dios. Dios los bendijo. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido. ¿Qué dice la palabra? Con toda riqueza espirituales en lugares celestes. Dios nos ha bendecido, iglesia. Dios nos ha bendecido. Se cumple la palabra, se cumple la palabra. Se cumple lo que Él dijo, se cumple lo que Él dijo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, enseñoré en todos los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las cosas y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre tiene el privilegio, Dios le ha dado la autoridad para que se enseñore. ¿Usted no ha visto hombres pequeñitos dominando leones? Con
con una vara nada más. Elefantes. Le toca ahí que levante, levante. Ya, levanta. Y usted los ha visto. Sí. Usted lo hace. Pero Dios, sobre todo, usted ha visto mujeres, hombres, que unas grandes serpientes aquí en el cuello. Y venenosas, unas cosas ahí grandísimas. En la iglesia en Honduras conocimos a un hermano Naún, y de repente estamos en el campo trabajando, y de repente va jalando una gran y nosotros pensamos que era como una rama que estaba jalando, ¿no? Estábamos a una distancia como al corte de la propiedad, y cuando nos acercamos, un lebrón, pero sí de grueso. Pero nosotros pensamos que ya estaba muerta. No, estaba viva la culebra, no le he dicho daño. Dice, no la vayan a hacer nada, dice, porque son indefensas, ellas no tienen machete, dice, para pelear. ¿Usted haría eso? Amén, amén. Cuando vea una grande así, jálela. Crea lo que. Gloria al Señor. Entonces, vemos que. Entonces, lo que pasa es que muchas veces confundimos aquí. Y esto aquí no es el tema, hermano. Muchas veces, por eso es que nosotros nos enseñamos de toda ave, de toda cosa que se mueve, menos de otro hombre. Porque a cada hombre Dios le ha dado un conocimiento y una autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que nosotros podemos es servir al hombre. Amén. Pero no enseñarnos de él. ¿Cuántos dicen amén? Verso 29. Que vamos a terminar esto. Vamos a salir de aquí. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla. ¿O será que dice? Para comer. Mire qué maravilloso es Dios. Dios establece, Dios bendice. Así que Dios habló. Por eso hoy nosotros cuando andamos comemos de la semilla, comemos del fruto, comemos de todo esto, porque Él lo dijo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra de Dios es para bendecirnos. Dios se comunica con el hombre para bendecirlo. Sí. Cuando nosotros miramos, entonces lo que pasa es que con el transcurso del tiempo se degenera a causa del pecado. Entonces hay unas cosas que no se pueden comer, pero todo lo que creó Dios es bueno. Y dice que mediante la oración se purifica. Amén. Por eso hoy la humanidad está tan confundida, ¿no? Que unos vegetarianos, que otros pura carne, que aquí, que allá, y que no sé qué, hay un montón de cosas. Yo lo he dicho todo, el exceso es el malo, amén. ¿Es buena la carne? Es buena la carne. Comer bastante, hasta que salga por las narices. Entonces todo es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Mi pregunta es: Dios habla, Dios habló a aquellos hombres, Dios sigue hablando el día de hoy. Mi pregunta es: ¿Dios le habló a Caín? Génesis 4, verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín. Mire la importancia. Caín se pierde porque no reconoce de que Dios está hablando. Le enseñó Dios a Caín cómo debe hacer las cosas. Le enseñó Dios cómo debía presentar ofrenda. Le enseñó Dios cómo tenía que presentar sacrificio. Dios le enseñó. ¿Cómo lo hizo Caín? A la manera que él quiso, que trajo frutos. No conforme lo establecido de parte de Dios. Pero Dios habló a Caín. ¿Para qué Dios habló a Caín? Para que Caín no cayera en la condición de pecado y que tuviera miedo de Dios. Pero ¿qué muchas veces hacemos? Muchas veces hacemos como nosotros queremos, como nosotros decimos, y no nos damos cuenta muchas veces que Dios habla a nuestra vida, que Dios ha hablado a nuestra vida, que Dios ha establecido a nuestra vida.
Por eso aquí este gobierno me gusta. Los gobiernos de las naciones se rigen, ¿verdad?, por parlamentos, por lo que el pueblo dice, por leyes. Y entonces cuando venimos a la iglesia creemos que es lo mismo. No, no es así. Aquí no es por lo que la gente dice, aquí es por lo que Dios dice. Y lo que Él dice es lo bueno para nosotros. ¿Se imagina que fuera como se gobiernan las naciones, como se gobiernan los reinos? Mire, usted ve un desastre en el mundo entero. Un desastre en el mundo entero, porque todo el mundo opina, todo el mundo piensa y todo el mundo dice que es así, de esa manera. Y eso no es así. La palabra estableció. Por eso en la humanidad solo hay varón y hembra. La Biblia dice que varón y hembra Dios hizo, no medios varones. Varón y hembra. Cuando la Biblia habla varón, está hablando de un hombre completo. Amén. No está hablando, hermano, de lo que sucede hoy en día. Está hablando de que usted debe ser un hombre y que la mujer debe ser una mujer, como la Biblia establece en la palabra de Dios. Y le digo, Dios puso en mi corazón hablar acerca de escuchar la voz de Dios. Porque en todo este bullicio, en todos estos rumores que hay, en todas estas circunstancias que hay, muchas veces podemos perder de escuchar a Dios. Y podemos irnos por ahí, nada más por el mundo, repitiendo lo que otros repiten y creyendo lo que otros piensan. Por eso usted va a ver tanta gente muchas veces desanimada. Va a haber tanta gente, hermano, que no tienen fuerzas espirituales. ¿Por qué no tienen fuerzas espirituales? Porque no reconocen que Dios les habla. Si reconocieran que Dios les habla, entonces su vida fuera diferente. Tendrían una actitud diferente, tendrían una acción diferente, correspondiente a lo que Dios dijo, no conforme a lo que ellos piensan. Usted va a ver gente que vive la vida, hablando de creyentes, que vive la vida como ellos quieren. Y solo de Dios solo tienen nada más un concepto. Por eso es tan importante. Por eso Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, mire, ahí es una trampa. Porque el creer cualquiera puede creer, pero el obedecer no cualquiera puede obedecer. Por eso es tan importante entender en las Escrituras el privilegio tan hermoso de Dios para nuestras vidas. Y cuando nosotros creemos que Dios habla a nuestra vida, entonces por eso ahí la Biblia nos enseña, y la Biblia nos dice que Abraham le creyó a Dios, no creyó en Dios. Le creyó a Dios. Son cosas diferentes, por eso le dije, es una trampa. Los demonios creen y hasta tiemblan. Y muchas veces usted cree y ni tiembla. Entonces, por eso es tan importante reconocer y creerle a Dios. ¿Cuántos le van a creer a Dios? No solo va a creer en Dios, le va a creer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo pienso que cada uno de nosotros debemos de saber la importancia. Por eso usted va a ver gente que solo cree en Dios, que le da lo mismo vivir en pecado o vivir como quiere. Pero cuando le creen a Dios, dice, voy a vivir de esta manera porque Dios lo dice. Y yo voy a creer lo que Él dijo. Eso es tan importante para nuestra vida. Por eso en la Biblia encontramos la palabra voz, la voz de Dios, más de 506 veces. Ahí, y es tan importante, y usted siempre va a escuchar. Y por eso de una cita bíblica habló Dios, dijo Dios, porque la Biblia remarca en toda la Biblia de que Dios habla. Y eso estamos hablando que más de 500 veces. Tenemos a un Dios que le gusta hablar con sus hijos. Tenemos a un Dios que le gusta hablar con sus hijos. ¿A cuántos de ustedes les gusta hablar? Mira, pastor, mire, a mí casi no me gusta hablar. Usted ha escuchado gente que dice, yo mejor callado, pero tóquele de un tema que le gusta. No le gustan algunas cosas, pero que le toquen el tema que le gusta, hermano. Habla, ¿sí o no? Se siente como pez en el lago.
Y ni cuenta de Dios que sí le gusta hablar. A todos nos gusta hablar. Es el método que Dios dejó para comunicarse. Pero a Dios le gusta hablar. Y eso es porque es el contacto entre Dios y nosotros. Y por eso añadimos, a Dios le gusta hablar con sus hijos. A Dios le gusta hablar con su iglesia. Es venir aquí y saber que Dios no habla. Entonces, hermano, ¿en qué estamos? Pero cuando venimos sabemos que Dios habla. ¿Cuántos dicen amén? Le dije al oído muchas veces al oído, muchas veces audible, amén. Muchas veces al corazón, amén. Muchas veces nos recuerda la palabra mientras estamos y decimos esa palabra y uno dice es mía, porque Dios está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Así que a Dios le gusta hablar con sus hijos. Mi pregunta es, ¿usted habla con Dios seguido? Mira, qué bonito iba, ¿eh? Voy a repetirlo. ¿A usted le gusta hablar con Dios? Mire, quiero que sea sincero. Si no habla con Dios o de vez en cuando, no diga amén. Porque lo voy a decir porque no estamos jugando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted habla con Dios? Y si no lo está haciendo, ¿por qué? Si es el punto de contacto que Él dejó para que hablemos con Él. Oh Dios. Mire, por eso es tan importante estar escuchando a Dios. Porque el no estar escuchando a Dios podemos escuchar otras voces. ¿Usted escucha otras voces? No, sí. La voz de su esposo, la voz de su esposa, la voz de los hijos, hasta la voz de los rebeldes. ¿Usted escucha otras voces? ¿Sí o no? Usted escucha otras voces. Por eso es tan importante y tan cuidadoso saber qué voz estamos escuchando. Saber que estamos escuchando la voz correcta. Cuando nosotros escuchamos la voz que viene de Dios, ¿verdad que nuestra vida crece? ¿Verdad que nuestra vida se siente en paz? Cuando usted habla con alguien y esa persona le habla de parte de Dios, ¿verdad que usted se siente bien? Entonces es importante. Por eso, cuando nosotros miramos, debemos de tener cuidado hasta ver la voz de la mujer. A ver, ¿qué pasó con Adán? Adán le habló a su mujer, ¿sí o no? ¿Era Dios hablando? Cuando dijo también come tú del fruto, desobedece también. ¿Verdad que Adán podía decir no? Oh, glorioso Dios, mire usted. Por eso es tan importante de saber, de conocer la voz de Dios. Pero cuando usted se familiariza, cuando usted habla con Dios, cuando usted está de cerca con Él, ¿verdad que usted identifica las voces? Dice, no, esta voz viene de Dios, esta no es de Dios. Por eso usted va a ver gente que dice, estoy pasando, estoy en la lona. ¿Y quién lo tiene en la lona? Si cuando Dios dice que nos ha hecho más que vencedores a nosotros. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se me va a olvidar, tenía como 3 meses de convertido al Señor. Y fui a visitar a un primo que ella conocía también del Evangelio del Señor Jesús. Y lo agarraron así de repente, o el de repente de Dios. Y le dijeron, usted hoy va a dirigir. Y él dijo, no estoy preparado. Y me acuerdo que la líder le dijo, era un culto de jóvenes, recuerda, hermano Víctor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él la quedó viendo, como dijo Pablo, le dijo ella. Y él lo quedó viendo y le dijo, pero yo ni primo soy de Pablo. Entonces muchas veces, ¿verdad que Pablo es nuestro hermano? ¿Va que más que un primo? Todo lo podemos en Cristo. Dice que estamos preparados para buena obra. ¿Usted está preparado para buena obra? Oh, glorioso Dios, porque Dios está con nosotros y estamos escuchando la voz de Él. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios, amén. ¿Verdad que Adán y Eva escuchaban la voz de Dios en el huerto? ¿Verdad que Dios platicaba con ellos?
Qué pláticas tan hermosas, yo me imagino esas pláticas. Va, hermano, que hay pláticas que son bonitas, son hermosas. Pero ¿qué pasó cuando ellos fallaron y escucharon la voz de Dios? ¿Por qué tuvieron miedo? Porque conocían a Dios. Porque conocían a Dios. ¿Para que hay gente que le da lo mismo? ¿Para que no conocen a Dios? ¿Para que no oyen a Dios? Le da lo mismo, hermano. Mire qué importante de conocer a Dios. Ellos tuvieron miedo. Que cuando Dios le hable, usted no tenga miedo. Que cuando Dios le hable, usted sabe que Dios se quiere comunicar porque usted es su hijo. Amén. No que, ay, que Dios no me hable. Como que Dios es un ogro y que está solo viendo dónde va a fallar para darle un sope, ¿no? Un hermano, una vez íbamos a una campaña, bicicletas, un lugar, Los Laureles, y antes de llegar, yo lo miré como que le quitaron los ánimos de llegar a la campaña. Y dijo, ¿y qué les parece si hacemos otra cosa? Ya vamos tarde. No, vamos para la campaña. Y cuando llegamos, pues, afuera de la iglesia, la campaña, y dijo, quedémonos por acá atrás. Y dijo, no, vámonos allá al frente. No, quedémonos acá. No le hicimos caso, quedamos ahí. Comenzó el predicador. Cuando comenzó la oración, lo llamó por su nombre. Dijo, ya sabía que me iba a llamar. Allá fue el hermano, y qué feo que delante de todos ahí le dijo que era un desobediente. No le dijo que era un pecador, no le dijo que era un adúltero, no le dijo, eres un desobediente. Porque este no tenía ley, no tenía un pastor. Recuerdo un tiempo cuando comenzamos a salir unos jóvenes, y el pastor Juan, que está aquí, habló con nosotros. Dijo, si ustedes van a seguir a esto, así van a terminar. Allá andábamos para allá y para acá, nos gustaba. Digo, ustedes tienen un lugar donde servir y donde crecer. Nunca me olvidar. Era bonito ir. Peor de joven, soltero, sin que nadie le diga, ¿a qué hora vas a venir? ¿Con quién estás? ¿Dónde estás? No, es un himno, ¿va? Pero qué hermoso, ¿no? Cuando es soltero. Pero también cuando hay un pastor que te dice qué hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y yo por eso digo, ese hombre es de bendición para mi vida. Así que tuvieron miedo. ¿Ves que no hay que tener miedo? Cuando venimos a Dios, qué hermoso es que Dios nos hable, amén. No hay amor más grande que el amor de Dios. Tenemos un Padre, hermano, que nos ama. Tengo gente que dice, a mí nadie me ama. Y se sienten los peores de cáncer. Cuando tiene el amor más grande, el amor de Dios que lo llena todo, dice la Biblia. Amén. Así que usted no debe de tener miedo a la voz de Dios. Génesis capítulo 3, verso 10. Glorioso Dios. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cómo sabía que estaba desnudo? ¿Verdad que usted sabe cuando está mal? ¿Sabe cuando sabe cuando está mal? Usted sabe cuando está mal. Mire el que está a su lado y pregúntele,
¿Está mal? ¿Verdad? ¿Verdad que sabemos? Los hijos de Dios, los que conocemos la voz de Dios. ¿Verdad que cuando hacemos una cosa incorrecta, verdad que el espíritu inquieta? Y verdad que no hay una buena comunicación cuando vamos a la oración. ¿Verdad que si no nos reconciliamos con el Señor, verdad que para hablar con Dios hay que estar bien? Hay que, Señor, mira, en este día, Señor amado, me enojé allá en el trabajo, le puse una cara de limón a pero aquí estoy, Señor amado, mírame, Señor. Y el Señor vuelve y comienza, y podemos tener, ¿sí o no? Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Así que tengamos cuidado. Los que estamos al lado, tengamos cuidado las voces que estamos escuchando. Por eso la importancia de escuchar la voz de Dios es tener una relación con un ser espiritual y nuestro espíritu se edifica. Amén. Usted sabe, los que están casados aquí, ¿saben ustedes llamar la atención de su esposa? ¿Sí o no? ¿Cómo le dice? Cuando quiere llamar la atención, ¿cómo le dice? No, hombre, hermano, por favor. Las esposas, cuando quieren llamar la atención del hombre, ¿cómo usted le dice? Eso, Y cuando de repente escucho esa voz y usted le dice, ahí viene entrando mi héroe por la puerta. Y usted se pierde en ese momento, ¿no? Y hasta se quita los zapatos y los deja ahí en la sala porque anda perdido usted. Anda impactado, ¿sí o no? Bueno, tan siquiera, digámosle el nombre, ¿eh? Pero, hey, vos. Pero tan siquiera el nombre, ¿eh? Con cariño. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted ve mucha gente que dice, ay, es que conmigo nadie habla. Hermano, vaya. Y quiero hablar con el pastor. Vaya, dígale, pastor, quiero hablar con usted. ¿Está bien? Pero cuando usted ve toda gente que cuando usted habla con ellos, no lo dejan hablar a usted. Y hablan. Y usted quiere meterse ahí. A ver, cuando ahí usted quiere meterse y no, hermano, no lo dejan. Y que fíjate que esto, y que fíjate que lo otro, y que viera, no, hombre, y usted, bueno, digo yo, ok, quería hablar, ¿verdad? Y muchas veces así somos con Dios, ¿sí o no? Vamos a la oración. Y que Dios, mira que el hermano David, Señor amado, y que mira que y como hablamos por todos los hermanos que nos acordamos, amén. Y los niños de África, Señor amado, y no nos detenemos para escuchar a Dios. Pero qué hermoso cuando nos detenemos para escuchar a Dios, ¿sí o no? Y le dijimos, Señor, habla mi vida. Dios habla. Y me dijeron amén. Yo sé que Dios habla, amén. Entonces, ¿por qué no nos callamos, pues? A veces le pedimos algo al Señor, mira esto, amado Dios. Mira esta necesidad. Quiero que me hables. Y ahí usted se queda en fe, esperando que Dios hable audiblemente, que Dios hable al corazón, o le traiga una palabra que le recuerde algo que usted leído. Amén. Es tan importante escuchar a Dios. ¿Va a dejar que Dios hable? Qué hermoso es que Dios hable. Por eso usted va a ver, Abraham siempre escuchó a Dios. Y Abraham fue un poco más allá. Me invitó a comerlo. Dijo, no, ya que estás aquí, vamos a comer.
que mató un cordero, lo asó. Vamos a ver. Y usted cuando está comiendo, se está platicando. Y ya cuando uno ya sabe cuando alguien ya se llenó, ¿no? Comienza a platicar y a platicar. Mientras no se ha llenado, está come. Y aunque le estén platicando, le dicen, Pero ya cuando usted ya siente que ya el tanque ya anda por ahí, entonces dice, ya con ese tiempo de platicar, ¿no? Yo imagino esa plática tan hermosa, amén, de este hombre. Y Dios, todo lo que Abraham iba a hacer, ¿verdad? Que Dios se lo dijo. Dios le dijo lo que iba a hacer. El padre de familia, el padre de familia. Cuando Abraham no escuchó a Dios y escuchó a Sara, ¿qué pasó? Fue donde no tenía que ir. Hizo lo que no tenía que hacer. ¿Sí o no? Por eso es tan importante que los hombres, ¿verdad?, hablemos de parte de Dios en la casa, entendemos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al 2. El oír la voz de Dios es determinante, porque a través de su voz Él expresa su voluntad. A través de eso Él expresa su voluntad. Escuchamos a Dios todos nosotros. Cuando nosotros escuchamos a Dios, cometemos menos errores. Yo escucho a gente y dije, en la vida todo me va mal. No se me va a olvidar. Unos 6 años estaba enseñando a un muchacho y estábamos hablando de eso. Fuimos a comer y le dije, mira, me dice, es que todo lo que yo toco, me dice, se quiebra. No, hombre, mira, eso no es así. Tú agarras las cosas, bendícelas y todo, y enseñándole, ¿no? Llegamos de comer, puso la máquina y no la trabó bien y ¡plas!, la quebró. Dije yo, este sí es profeta en su propia tierra, dije yo. Y entonces, ¿qué pasa? Si usted ve que las cosas están saliendo mal, entonces ¿qué tiene que hacer? Oír a Dios. Y el Señor, mira, yo fracasé en esto. ¿Cuántos hemos fracasado en negocios en la vida? ¿Cuántos hemos fracasado en trabajos en la vida? Este trabajo voy a ganar. Y llegamos a la casa, agarré un trabajo, le decimos a la mujer. Así que pon los frijoles a un lado y ponle manteca. Y al final de la semana, y que como usted ya le dijo, que eso va a estar bueno, amén. El trabajo no salió como tenía que salir. Máximamente si no le pagaron. Se acabaron los planes de ir al restaurante, se acabaron, y otra vez a la bolita de frijoles, amén. Así que tenga plan B, mujer. Escuchemos la voz de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, le dijo, este es amplio. Si nos vamos a Éxodo, Dios le dijo, voy a hablar directamente contigo, pero también a Israel le voy a hablar por profetas. Le habló Dios a Israel por profetas. Le habla Dios por profeta a la congregación, que dice la Biblia que Dios constituyó a unos profetas. La Biblia lo dice, ¿sí o no? Dios sigue hablando, sí o no. Pero dice que aquí, dice que en otro tiempo Dios había hablado de muchas maneras. Dios habla de muchas maneras, ¿sí o no? Muchas veces no podemos, no, es que Dios es así. No, Dios habla de muchas maneras, de muchas formas. Entonces es tan importante entender que aquí en el verso 1 Dios tiene formas de hablar. Es como nosotros, es que yo así hablo, decimos nosotros, ¿sí o no? Es que yo así soy. Pero nuestro Dios tiene maneras de hablarnos. Cuando estamos tristes, Él nos consuela. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estamos enojados, nos habla con dulzura. Yes. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Verso 2. En estos postreros días nos habla por su Hijo. Dios nos habla por Jesucristo.
en estos días que estamos, anteriormente habló de muchas maneras y de muchas formas. Pero en los días que estamos, habla por su Hijo. Un poco más directo, ¿sí o no? Un poco más especial para cada uno de nosotros. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mira, el que nos está hablando no es cualquier gente. El que nos está hablando es el Dios hecho carne, el Dios que constituyó, el Dios que hizo, el Dios que realizó todas las cosas. ¿Y cómo es posible que usted no le va a escuchar? ¿Cómo es posible que usted diga, usted ve la gente que trazan su vida fuera de la voluntad de Dios y trazan su vida conforme a lo que ellos creen, conforme a lo que ellos conocen, conforme a lo que ellos piensan? ¿Y qué pasa después? Me salió mal. ¿O qué pasa después? Saben que lo que están haciendo no es lo correcto. Aunque les esté yendo bien, saben que no es lo correcto. Y que no hay una paz. Aquel que es hijo de Dios y que ha escuchado la voz de Dios, entonces esa persona, cuando está fuera de propósito, aunque esté haciendo, no está haciendo lo correcto. Y él sabe que no está haciendo lo correcto. Pero es tan importante nosotros saber que estamos escuchando a Dios y que nuestra vida está caminando conforme a lo que Dios establece, conforme a lo que Dios hace. Verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién es el que sustenta? ¿Quién es el que sustenta todas las cosas? Dios. Él es el que hace todo. ¿Verdad que no es por muchas luces? ¿Verdad que no es por mucho canto? ¿Verdad que no es por mucha predicación? ¿Verdad que no es porque somos bastantes? ¿Verdad que es por la voluntad de Él? ¿Verdad que Él es el que sustenta? Que Él, hermanos, que un hombre no puede satisfacer. Hermanos, si cuando nos casamos, ¿verdad que si van allí a hacerle a nuestras esposas, escríbame aquí todas sus necesidades, todas las cosas, los requisitos que su esposo no llena como esposo? ¿Haría una lista? Haría una lista. Empezaría ahí por ejemplo, uno por uno. Y le aseguro que media vez active la primera, le sale una lista. Hasta le saldría ahí, hasta boca abierta eso. Pero, ¿y verdad que Dios sustenta todo? ¿Verdad que Dios tiene el poder para sustentar todas las cosas? Por eso que dijo Pablo que en la pobreza y en la riqueza era lo mismo, porque él sabía que su sustento venía de Dios. Amén. Por eso, mire hermano, es tan hermoso cuando leemos la palabra de Dios. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, murió por nosotros Él, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y eso es tan importante, que Él de ahí gobierna nuestras vidas, que está en una posición no a la derecha, sino en una posición de poder, porque dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. Y cuando dice que está en ese lugar, es que está entonces en una posición de autoridad. Y si tengo una posición de autoridad y usted es su hijo, entonces hermano, usted tiene la necesidad de escucharlo a Él. Y es tan importante escuchar la voz de Dios. La voz de Dios también manifiesta su poder. Este punto 3. Y con este punto 3 vamos a terminar. Por eso la voz de Él es poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasaba cuando Él hablaba en el Sinaí? ¿Se quedaba normal el monte? ¿Qué hacía el monte? ¿Qué dice? Temblaba. Su voz es poder.
Dice la Biblia que mientras iban en la barca, dice que cuando y el mar estaba, dice, en la furia, dice que solo dijo bonanza, paz. ¿Y qué hizo el mar? Porque su voz es poder. Y eso es tan maravilloso, reconocer que su voz es poder. Así que cuando Él habla, produce cambios, porque su voz es poder. La palabra dice cómo debemos de ser. Entonces, como sabemos que su voz es poder, entonces ese poder, entonces lo reconocemos cada uno de nosotros. Y entonces, aunque nos cueste, aunque no nos guste, entonces el poder de Dios es efectivo, porque Él lo ha hablado. Y si Él lo ha hablado, Él se cumple. ¿Para qué es para todos? ¿Reconoce que su voz es poder? Su voz es poder. Con un muchacho, mientras me cortaba el cabello, y hermano, sin rumbo, sin cabeza, llegó aquí porque tuvo un sueño y que no sé qué, y que le dijo que tenía que congregarse y que no sé qué, y palabras así nada más. Y yo, son de esas veces que ya quiere reventar, y le dije: espérate. Le digo: los hijos de Dios sabemos de dónde venimos, en la condición que estábamos, dónde estamos y a dónde vamos. Y no nos medimos por lo que tenemos, sino por lo que Dios dice. Porque es posible que en esta tierra, aunque no tengamos nada, pero somos ricos en Él, y que tenemos una herencia guardada para los hijos de Dios. Y no hay cosa que nos hace más feliz que eso. Aquí dice que el ladrón viene, mina y hace todas estas cosas, pero dice que tenemos una herencia que allá no hay nada que se pueda. Digo, no es tiempo de que, digo, ¿cómo que no sabes? ¿Cómo que no hay rumbo? Y le digo: no puedes poner tu vida en sueños, no puedes poner tu vida en cosas, en pensamiento o en lo que te dicen. Debes de ir a la palabra de Dios, y en la palabra de Dios encontrar, y ahí está la verdad, y la verdad nos hace libres. Aún para orar, aún para leer, aún para crecer espiritualmente, para todo, la Biblia nos hace. Porque no hay libro más grande, más educativo que es la palabra de Dios. Por eso una persona puede ser, hermano, analfabeta, que nunca ha ido a la escuela, pero cuando viene el evangelio del Señor Jesús, la palabra dice que lo hace sabio, porque tiene el mejor libro, el libro más vendido, el libro más leído, el libro, hermanos, que no existe otro libro como ese. Ahí le dice cómo debe de ser. No, es que estoy en oración para que Dios me quite el orgullo. Le digo: nada de eso, es vanidad. Usted, la Biblia le dice que tiene que ser humilde. Es usted. Ya sálgase, bájese esa nubecita de andar por ahí y nada más. Y baje y comience a hacer lo que Dios le dijo. ¿Verdad que Dios nos ha puesto mucha tarea para hacer? ¿Verdad que para nosotros mismos va a que es suficiente? Pero ¿qué hacemos muchas veces? Estamos aquí, no trabajando nosotros y viendo todos los demás. Es que si yo hubiera puesto esas reglas blancas, lo hubiera puesto derechita. Es que así se ven muy. Mire, yo le hubiera puesto bien alineaditas. Y comenzamos a todos, ¿sí o no? ¿Usted la ve derecha? Están derechas. Usted se pone de aquella esquina y la ve así, está derecha. Así está, así no. Está cruzada. Pero vea que muchas veces le empezamos a buscar la lógica cuando tenemos mucho trabajo en nosotros. Amén. Mucho trabajo, ¿sí o no? ¿Y qué? Dios nos habla. Si con solo ser humilde, ¿va que pasa en el trabajo? ¿Sí o no? Glorioso Dios. ¿Pero qué? Su voz es poder. Su voz va a ser poder en nosotros. Amén. Lo que Él dice se va a cumplir porque es poder en nosotros. Amén. ¿Verdad que es maravilloso eso? ¿Verdad que es hermoso eso? ¿Verdad que, hermanos, si el mar le obedeció, si el Sinaí sabía cuando Dios hablaba, no es posible. No es posible que nosotros estemos así, que nada acontece, que nada sucede. Dios, cuando habla,
tiene poder. Por eso aquel hombre dijo: Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Mire, este centurión sabía que si Jesús hablaba, se cumplía. Hermano, y no iba a misión internacional, Cristo te ama. Es más, ni salvo era. Pero había escuchado que lo que Jesús decía se cumplía. Mateo 8, verso 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y cuando reconocemos, qué hermoso es Dios, amén. Qué hermoso es Dios. Este hombre reconoció, este centurión reconoció, este soldado reconoció que Jesús, cuando hablaba, tenía poder, tenía autoridad. Por eso cuando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, cuando ese nombre se menciona, hermano, ya puede estar una persona esclavizada, puede estar, hermano, una persona que le hayan hecho brujería, lo que sea. Pero cuando va un hijo de Dios y va con la palabra de Dios, las cosas cambian. Porque su palabra es poder. Su voz tiene poder. Y eso es tan importante reconocerlo. Mi pregunta es: ¿la palabra del Señor Jesucristo va a hacer ese mismo efecto? Así como quería el centurión. No. A veces somos dominados por influencias. A veces somos dominados por cuántas cosas. Quiero cerrar aquí. Quiero que sea bien honesto. Usted sabe que Dios habla. Usted habla lo suficiente con Dios. Pregunta: ¿usted habla lo suficiente con Dios? ¿O no? ¿Habla usted lo suficiente con Dios? ¿O le hace falta escuchar la voz de Dios? Como dice el canto: quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Solo quiero adorar. Usted que está aquí, dije: Dios puso en mi corazón el poder hablar y el poder decirle que si usted está escuchando la voz de Dios, si usted está reconociendo que Dios está hablando, si usted está dándole el valor suficiente a lo que Dios está diciendo, si usted reconoce que cuando Él habla es poder, entonces cuando miramos nosotros esto aquí, pero es verdad que muchas veces escuchamos la misma apatía. Escuchamos que Dios quiere hablar con nosotros y nosotros seguimos con un corazón lejos de la voz de Él. Si es porque fallaste, no te escondas. No te escondas. No funciona. Adán y Eva escucharon una voz que no era la voz de Dios. Dios les dijo: no pueden comer de ese árbol. Y cuando desobedecieron la voz de Dios, entonces dice la palabra que dice que se conocieron a sí mismos. Qué terrible es conocerse que uno es pecador. No puedes quedarte ahí en la claridad, en la luz. Dice que cuando desobedecieron, se escondieron.
usted va a tener la misma actitud. ¿Verdad que no? Sabemos que Él todo lo sabe. Él conoce hasta las intenciones de nuestro corazón, ¿sí o no? Él sabe con la intención que estoy predicando. Él sabe, hermanos, cuando estuve en esta mañana y estábamos dando los últimos detalles, ¿verdad que Dios conoce si había pureza en lo que iba a traer o no? Él conoce. Él conoce. Él conoce de usted. Pero Él quiere que, por favor, que vayamos a Él, que vayamos y le digamos: Señor, yo quiero estar contigo. Ya no huya. Si está falto, si está alejado de Dios, si usted, aleluya, hermano, porque por las razones que usted se ha alejado de Dios, eso no es culpa de Dios. Eso es culpa primeramente suya. Primeramente por su orgullo. Es lo primero. Y cuando hay orgullo, no sabemos reconocer, no seguimos directrices, porque nosotros queremos ser el centro de la película. Usted no sabe cuánta responsabilidad hay para uno como pastor, que uno anda preguntando: Señor, si es por aquí, Señor, es lo correcto. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad de cada uno de nosotros saber cómo estamos, de si estamos escuchando la voz de Dios o no. Mi pregunta: ¿usted está escuchando la voz de Dios? ¿Usted tiene comunicación con Dios o le falta? ¿Tiene suficiente comunicación con Dios? ¿Es lo suficiente? ¿O hay un Dios que quiere escuchar su voz? Hay un Dios que quiere que usted le escuche. Lo más importante, por encima de lo que hacemos, por encima de lo que conocemos, por encima, hermanos, de todo, es tener intimidad mediante la oración. Si usted está haciendo mucho, si usted está haciendo con más de la cuenta aquí en la obra del Señor y no está escuchando la voz de Dios, por favor, deténgase. Tiene que detenerse, porque lo más importante es, porque Dios lo hizo a imagen y semejanza, para que hubiera esa comunicación. Para cuando Él abrace, usted tuviera el conocimiento, el entendimiento de que Dios, lo que Dios quiere de usted. Y si usted no es porque está, hermano, tan ocupado en su grey, en su obra, es porque usted se metió ahí, porque en vez de buscar a Dios, usted metió más horas de trabajo. En vez de buscar a Dios, usted, hermano, se refugió en el trabajo y usted se apartó del evangelio. Entonces, hay que volver. Hay que volver a Él. ¿Cómo está Él? Con los brazos abiertos, para que tenga otra vez identidad. Porque es tan importante que usted y yo escuchemos la voz de Dios de vez en cuando. ¿Verdad que a todo momento? ¿Verdad que a todo momento? Escuchar la voz de Dios. Entonces, porque este es un compromiso, el decirle a Dios, escuchar la voz. Hermano, dijimos que su voz es poder. Cuando Saúl ya no escuchó la voz de Dios, hermano, Dios se apartó de él. Qué terrible.
Cuando Ananías y Zafira, hermano, es tan terrible no escuchar la voz de Dios. Les habló Dios, les habló Dios. Les dijo Dios a Caín, Dios le habló a Caín. Dios le habló a Caín. A todos Dios les habló. Dios le habló a Sansón, Dios le habló a todos Dios le habló. A todos Dios nos habla. A todos acá. Todos por igual. ¿Quiere Dios que te vaya mal? No quiere que te vaya mal. ¿Quiere Dios que estés animado? No quiere que estés animado. ¿Quiere Dios que estés apartado? Dios no quiere que estés apartado. Él te dice cómo debe de estar. Pero eso es en un corazón que reconoce que está falto de Dios, de escuchar a Dios. Pasa conmigo el coro. Usted no tiene que, hermano, usted no tiene que, sea con usted sincero. Sea con usted no lo haga para que me vean. Hermano, reconozca. Si usted está falto, usted reconozca, por favor. Si usted está falto de la comunión con Dios, de escuchar su voz, ¿hace cuánto tiempo que Dios no le habla? ¿Hace cuánto tiempo que Dios no le habla? ¿Hace cuánto tiempo que usted vive una vida separada de Dios? Pero que ahorita cuando el Espíritu Santo nos habla, ¿me? ¿Y saben que lo primero que hace es que cuando reconocemos es volver en sí? Dice, y volviendo en sí, diré, qué bonito es planear, qué bonito es hacer. ¿Cuánto aquí le gustaría escuchar la voz de Dios? ¿A usted le gusta escuchar la voz de Dios? Éxodo capítulo 3, verso 4 al 6. Aquí todos nosotros hemos estado escuchando la voz de Dios en estos minutos. Dios nos ha hablado en estos minutos. ¿Verdad que Dios nos ha hablado? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Verdad que Dios habla? ¿Verdad que cuando nos interesamos por él, verdad que él habla? Lo maravilloso es que le habló de en medio del fuego y lo llamó por su nombre. Tan personal es Dios con nosotros. Tan personal es Dios con nosotros. Por eso es que cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos escuchando la voz de Dios, más que no nos interesa lo que está alrededor, lo que está sucediendo alrededor. Pero debe estar seguro que Dios le está hablando. Porque si Dios no le está hablando a usted, tal vez le puede estar hablando por alguien más. Yo no estoy, ay Señor, manda a alguien para que me hable. Por favor. Si con lo que me yo tengo suficiente trabajo. Verso 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, ¿verdad que es tan importante que cuando Dios habla a nuestra vida, hermanos? No se me va a olvidar. Era unos 9 años, más 11 años. Estaba ahí en la sala y me cansé de estar, el piso era de madera, y me cansé de estar con mis rodillas. Me senté en el mueble, me recosté así un poco. Qué bonito es sentir que la visitación de Dios llega a la vida. Yo tenía tan claro que Dios iba a entrar por la puerta del patio de atrás, casa. Y me quedé tan quieto porque yo lo podía sentir en mi corazón cuando se iba acercando. Sentí bien cuando abrió la puerta, entró, y cuando abrió la puerta
la sala ahí donde estaba, entró luz, bastante luz. Yo solo quieto, y estás hablando con Él, estás llorando en la presencia del Señor, porque lo primero que hace cuando estás en la presencia del Señor es que Él te limpia, Él te purifica. Le dijo: Moisés, ¿sabes que así no? Quita el calzado, Moisés. No, porque ese lugar, si vamos ahí, es una tierra común, es una tierra seca, árida, pero Dios estaba ahí, y ese lugar era tan importante, era santo. Es tan importante reconocer, hermano, que el lugar donde estamos, Dios está ahí. Ese lugar debe ser santo. Amén. Que todos tuviéramos esa actitud, que todos estuviéramos así, que todos estuviéramos reconociendo la voz de Dios. ¿Verdad que Dios, aleluya, hace cosas grandes? Por eso usted va a ver todo lo que Dios está haciendo en medio de la congregación. Usted ve gente creciendo aquí en la iglesia así. Hay gente, hermano, que está creciendo. Hay gente que está siendo sanada. Hay gente que está siendo salvada. Hay gente que está restaurada. Sin embargo, cuando no estamos escuchando la voz de Dios, estamos menguando. Dios nos habla. Están los espejos ahí, pero qué difícil es cuando no queremos ver que Dios nos está hablando. Verso 6. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo mirar a Dios. Que no tengamos miedo de ver a Dios. No tengamos miedo, que estemos en su presencia, porque su sangre nos ha limpiado, su sangre nos ha purificado, su sangre preciosa nos ha declarado justos ante el Padre. Y hoy podemos venir, aleluya, no con un manto, no con un velo. Hoy podemos venir a su presencia con un corazón humillado delante de Él y escuchar su voz. Es que estamos interesados en todo, no es que escuchamos todo, menos a Dios. Nos vamos a interesar hoy de escuchar a Dios. Tú se puede poner de pie conmigo. Glorioso Dios. Necesito estar contigo. Dejemos esos pensamientos Necesito. y ablandemos el corazón. La palabra dice que si tu corazón fuera como piedra, dice que Él pone un corazón de carne. Y cuando pone un corazón de carne, pone un pensamiento de niño para venir a la presencia de Él. Necesito